Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos todos a otro jueves de Conversando con, en esta serie que estamos desarrollando en Unidos por Chile. Todos los jueves estamos tratando de tener una hora de conversación con expertos en alguna área. Les quiero recordar que Unidos por Chile es un movimiento ciudadano que lo que pretende es generar conocimiento, conciencia y experiencia de que este Chile maravilloso puede ser mejor y que lo podemos construir entre todos. Y que todas las visiones son importantes, pero que el conocimiento y la experiencia y la inteligencia es fundamental. Es por eso que estamos todos los jueves tratando de tocar algunos temas que parecen interesantes e invitando a expertos en ese tema. Quiero agradecer a todos los que por supuesto se unen a esta conferencia los días jueves y agradecer infinitamente además el apoyo que hemos tenido, porque la verdad en estas conversaciones en vivo son un grupo de personas las que están, pero después las reproducciones han sido decenas de miles y nos tiene muy contentos con muy buenos comentarios y agradecemos a los invitados. Antes de partir presentando a los invitados, quiero aprovechar también de mandar un saludo a todos aquellos que no lo están pasando bien, que tienen algún familiar enfermo o han estado con algún tema de salud personal o económico hoy día, y mucha gente lo está pasando mal. Vayan para ellos nuestros afectuosos saludos y nuestros deseos de que efectivamente estén bien. Hoy día tengo el agrado de presentar a dos connotados profesionales de la salud, en particular de la salud mental, dos psiquiatras de muy dilatada trayectoria y muy conocidos en el ambiente, y que además he tenido el privilegio de conocer a través de mi carrera también profesional. Desde esa perspectiva, es un honor poder estar con ellos hoy día. Quiero presentar a Daniel Seijas. Daniel Seijas es médico de la Universidad de Chile, él es psiquiatra, tiene estudios de posgrado en la Universidad de Yale, en la Universidad de Londres. Tiene además una larga trayectoria profesional. Hoy día él es el jefe de la unidad de adicción y drogas de la Clínica Las Condes. Ha sido profesor de la Universidad Católica de distintas otras universidades. Es decir, tiene una vasta trayectoria en el mundo de la psiquiatría. Y quiero presentar a Mateo Ferrer. Mateo también es médico de la Universidad de Chile. Él tiene dos títulos. Él es psicólogo clínico y además él es médico psiquiatra. Él es profesor de innumerables escuelas de psicología, director del Colegio de Psicólogos. Él además es líder en su ámbito en psicología clínica y en psiquiatría, de tal manera que vamos a tener la posibilidad de tener a dos personas que acumulan tres cosas que son importantes. La primera es formación, la segunda experiencia y la tercera un cúmulo de valores que lo hacen buenas personas. Porque yo soy convencido que no existe un profesional que sea brillante si no es una buena persona. Así que hoy día tenemos el privilegio de tener a estos dos grandes invitados. Y voy a partir, como dice el título de la canción de hoy, por el temor, la soledad y la violencia. Para los que no me conocen, yo soy Ricardo Tuane y soy quien va a moderar hoy día. Yo soy médico también. No del ámbito de estos señores, yo soy un poco menos de altas esferas, yo soy más bien de las esferas bajas. Entonces vamos a conversar con tanto Daniel como Mateo sobre lo que está ocurriendo hoy día en nuestro Chile querido. ¿Cómo Daniel y Mateo definirían ustedes la sociedad chilena? ¿Es una sociedad alegre, triste? ¿Es una sociedad atormentada, deprimida? ¿Es una sociedad enrabiada? ¿Cómo podemos definirla a la luz de algunos datos duros, entre ellos el uso de fármacos del orden de los psicofármacos como los antidepresivos, los ansiolíticos, que nos ponen en los primeros lugares en el mundo del consumo per cápita de antidepresivos y ansiolíticos? Entonces, quisiera partir por ustedes diciendo cómo definen, cómo ven a nuestra sociedad desde la perspectiva de las emociones y los afectos. Daniel. Bueno, la definición es compleja, porque las cifras abundan, como para decir, a ver, Chile es un país que tiene las más altas tasas de depresión, las más altas tasas de adicción, tanto de alcohol como de tabaco, como marihuana, como de tranquilizantes, benzodiazepínicos.
Y hace ya muchos años atrás me tocó en el Ministerio de Salud participar de un grupo de trabajo con los tranquilizantes benzodiazepínicos, y en aquel entonces un estudio que hizo una psicóloga, Ursula Busto, y Miren Busto, hablaba de la tranquila adicción de Santiago, que era uno de los países donde más cantidad de tranquilizantes benzodiazepínicos, llámese clonazepam, diazepam, demás, existía. ¿Y qué es lo que buscaba eso? Que la gente se tranquilizara. Uno dice, bueno, ¿cuál es el problema? Hoy día todavía prácticamente 1 de cada 5 chilenos está utilizando tranquilizantes sin dejarlo en el largo plazo. Significa que un porcentaje importante de la población necesita un tranquilizante para poder vivir la vida que estamos viviendo. De ahí entonces es que ese resultado, esa externalidad, dijera un economista, ¿no es cierto?, no nos puede decir otra cosa que hay algo que no está funcionando bien. Si miramos también el porcentaje de jóvenes que consumen marihuana o que consumen alcohol en dosis altísimas, 80 gramos de alcohol por salida cada vez que salen, lo más alto de Latinoamérica y una de las más altas del mundo. Bueno, volvemos al tema, aquí hay algo que no está funcionando, cómo se entretienen los jóvenes. Si tenemos una más alta tasa de suicidio, también del mundo de adolescentes, tenemos la más alta tasa de fumar en niños. Bueno, la verdad es que las definiciones no estamos muy bien en eso, ¿no? Tenemos problemas de salud mental, que de alguna manera está a veces opacado por un bienestar socioeconómico parcial, porque ahora la pandemia nos ha mostrado una situación distinta, y que durante mucho tiempo no nos ha permitido ver la realidad donde estamos. Quizá lo trágico y lo bueno de la pandemia es que nos ha obligado a estar en casa y nos ha obligado a estar con los nuestros, a ver lo que no veíamos, ¿sí? A sufrir una serie de necesidades, pero a aprender quizá al valor de lo que teníamos y que hoy día ya no tenemos. Entonces la definición se hace compleja por eso, quizá. Mateo, ¿tú cómo lo ves? Mira, yo comparto, gracias por tu presentación, Ricardo. Yo veo, digamos, la visión que da Daniel está basada en los datos, digamos, por lo tanto yo la comparto, pero hay una temática que nos distingue a los chilenos, digamos, de que somos un país isla, ¿eh? Tenemos una tendencia al aislamiento, ¿eh? Los chilenos tenemos un carácter que se hace ver claramente cuando uno viaja, que no somos un país tan sociable como nos creemos ser, digamos, ¿no? En general, los chilenos somos muy desconfiados, ¿no? Lo que uno abunda acá en los chilenos, bueno, Daniel es uruguayo, puede hacer la distinción con su país, digamos. Los chilenos son desconfiados, siempre tienen un sentimiento de que hay una trampa en alguna parte, ¿ya? Y cuando se empiezan a relacionar con las personas, parten con ese sentido de que tiene que haber una trampa, tiene que haber algo que está oculto, que las cosas no son del todo transparentes, digamos, ¿no? Ese sentido de la trampa, de la falta de transparencia, hace que las personas tiendan al aislamiento. Ese aislamiento genera una sensación de falta de sentirse apoyado, acompañado, da un sentido como de soledad y una tendencia, por ende, a deprimirse. Y también ese sentido de tener siempre la ansiedad por la incertidumbre, por lo que viene. Entonces, tener ese sentido de la incertidumbre de lo que viene, esa presión de tener logros, junto con una percepción de aislamiento, claro, es un caldo de cultivo para deprimirse, es un caldo de cultivo también para droga, y también la droga, el alcohol, etcétera, como una forma de socializar, digamos, ¿no? El alcohol, la marihuana, los adolescentes lo usan en gran medida como una forma de tener algo en común para socializar. Entonces, esa es como una visión, como tú dices, caracterológica de una sociedad. Ahora, independiente de eso, la experiencia siempre es de alguien, siempre es personal, digamos, y lo que uno dice en términos estadísticos no refleja la experiencia de cada cual, ¿eh? Pero como tú lo preguntabas, como en términos de la sociedad chilena, lamentablemente Chile tiene uno de los índices más altos de la desconfianza, digamos, ¿no?
Si algo nos caracteriza es ser... ¿No ven ustedes una paradoja en lo que está ocurriendo hoy día? Después vamos a mostrar el tema social y político, evidentemente, porque eso redunda claramente en nuestros comportamientos, en nuestros temores, en nuestras ciudades, pero no ocurre hoy día una paradoja que esta hipertecnologización que tenemos y que estamos hiperconectados a través de las redes sociales, incluso, de hecho, ahora estamos siendo a través de una red en particular, el que los teléfonos inteligentes, estas aplicaciones, que de alguna manera hacen que estés 24/7 conectados, pero a su vez nos han hecho estar más aislados, hecho de estar más solos, nuestros jóvenes, de alguna manera, porque yo creo que efectivamente hay un grupo etario que lo está sufriendo y está siendo muy violentado por lo que está ocurriendo hoy en día, que son fundamentalmente los jóvenes, los sub-30. Yo creo que de alguna manera esta hipertecnologización, esta hipervirtualización, por así llamarlo, en vez de generar puentes de entendimiento, ha hecho que vayamos perdiendo cosas que son muy humanas, como el afecto, como la cercanía, como el prestar el hombro, como el tener una lágrima con el otro. Hoy día el destruir a otro a través de las redes sociales no tiene costo y no hay empatía al respecto. Entonces, hay algo de eso también en todo esto que está ocurriendo, ¿no? Yo encuentro que algo hay. Estaba pensando, estamos comunicándonos por razones obvias a través de mecanismos virtuales, que no es lo mismo que un mecanismo real. Pero si miramos lo que pasa hoy en día en las casas, y uno no lo ve a menudo, lo que se quejaban los papás unos 6 meses atrás, es que los cabros estaban en sus piezas con sus computadores, bajaban con suerte la comida, o a veces no bajaban, o que tenían una clase, o lo que fuera, y el grado de conexión que había y de comunicación era bastante bajo, y lograr que los jóvenes comieran todos juntos en familia y demás, era una proeza. Hoy día, por el tema de la cuarentena, se está dando un poco más de que hay mayor coexistencia, ¿no es cierto? Y hay, si tú quieres, una obligatoriedad de conversar un poco más. El exceso de información desinforma. El exceso de medios no logra que la persona se comunique mejor. Y no pocas personas tienen dificultades de interactuar socialmente con otro y están aislados y solos y utilizan los medios virtuales como una forma de no sentirse que no tienen la capacidad de comunicarse con el resto, cuando probablemente están igual de solos o más, porque tienen solamente una comunicación virtual. Entonces vamos desarrollando constructos, ¿no es cierto?, que nos permiten tener sí un nicho muy pequeño, pero que no nos ayudan a integrarnos completamente. Y es así como, además, el desarrollo de la tecnología nos va haciendo rápidamente obsoletos. Ya algunos de nosotros estamos claramente obsoletos en algunas de estas tecnologías. Si no tuviéramos a Ricardo, que nos ayudó recién, a lo mejor no estaríamos en condiciones de conversar ahora. ¿Ya? Entonces, en el fondo, sentarse a conversar el cordón de la vereda, como lo hacemos nosotros de chicos, o en la esquina, o en la casa de un amigo, que era más simple, hoy día pienso que de alguna manera es un poquito más difícil. Ahora, podemos discutir, discrepar con las personas, pero lo grato de eso es poder hablar con la persona de frente y no que simplemente disparen una opinión amparado bajo el anonimato de un pseudónimo, ¿no es cierto?, que puede ser adecuado o inadecuado o hasta agresivo, ¿no es cierto?, y finalmente no se produce comunicación, sino confrontación. Perfecto. ¿Y tú, Mateo, mira, yo encuentro que ese punto que tú hablas de los hiperconectados es un tema que es mundial, digamos, ¿no? Nos trasciende como sociedad. Ha hecho que la experiencia humana actual sea distinta de la experiencia de hace un tiempo atrás. Y ha generado algo interesante, digamos, de que ha puesto en juego también todos los paradigmas que tenía la psicología para explicarse el sentir humano, digamos, ¿no? Es interesante este tema porque la gente se reconoce a sí misma en el vivir según cómo se siente, según cómo las cosas le afectan. Por lo tanto, uno se encuentra siempre en la relación con los demás y con el mundo en un estado de ánimo. Si tú te fijas, en esta situación de estar hiperconectado, ese estado de ánimo es tremendamente cambiante, digamos, ¿no? Tú
Por ejemplo, nosotros estamos conversando, en este momento yo podría tener el celular y estar conversando con mi hija, entonces yo tendría un estado emocional de hablar con respecto a la conversación que tengo contigo, pero a su vez me podría estar enojando con mi hija y podría estar teniendo un montón de estados de ánimos que van siendo muy cambiantes. Este estar hiperconectado, de estar como influido también con tantos medios de información, el cine, etcétera, ha cambiado la manera de sentirse del ser humano, que lo hace mucho más conectado al presente. Nosotros tenemos una forma de sentir la vida mucho más centrada en el presente, donde la experiencia histórica que se asienta en el estado de ánimo que uno permanentemente tiene, ya no es como lo vivían nuestros abuelos, digamos, ¿no? Entonces, en este estar como centrado en el presente, uno queda mucho más lábil al qué dirán los otros, a qué es lo que se está diciendo, porque de alguna manera lo que le da estabilidad a esta manera de sentirse es qué es lo que dice la mayoría, qué dicen los demás. Y ahí viene lo que tú dices, esto de ser sometido a las funas, ¿no? Porque como no hay una estabilidad en la manera como tú te sientes y como tú te reconoces a ti mismo, entonces la gente se tiende a reconocer y a darle un valor en términos de cómo se definen como personas a lo que la gente opina y dice de ellos, digamos, ¿no? Entonces, en este mundo... Pero Mateo, eso significa que de alguna manera que hoy día nosotros somos más dependientes de la opinión de los otros. Es decir, todas las personas que hoy día nos están escuchando, de alguna forma van o vamos desarrollando nuestras acciones en virtud de lo que los otros van pensando de nosotros, más claro, de lo que... Eso es ese es un tema relevante, como te decía, de experimentarse la vida. Por ejemplo, antiguamente la gente tenía una manera de sentirse que era más o menos la misma, ¿ya? Tenían las tradiciones, que eran más o menos las mismas, tenían credos, que eran más o menos los mismos, por lo tanto, era una manera de situarse frente a la vida que siempre más o menos la misma, y por ende uno toma conciencia de lo que a uno le ocurre, y esa conciencia de lo que a mí me pasa me permite entonces diferenciarme y distinguirme de los otros. Como ahora vivimos en un mundo hiperconectado donde las emociones no tienen un sentido de estabilidad, la relación con el otro se hace muy importante. No es que uno sea más dependiente o no de la opinión de los otros, sino que el sentido es que como no hay algo estable, yo busco en los otros una referencia de cómo las cosas deben ser y cómo deben vivirse. El otro toma un valor mucho más importante como referente, digamos, ¿no? El otro me va a situar. No, ya no me sitúo en base a la tradición, ya no me sitúo en base a los dogmas, ya no me sitúo en relación a cómo las cosas son históricamente vistas, sino que me voy situando según lo que va aconteciendo. En ese situarme según lo que va aconteciendo es que el otro toma un mayor peso, un mayor valor, digamos. Por eso que la gente joven hoy día tiene más este sentido de estar más en sintonía con los otros para reconocerse y para reconocer qué cosas tienen peso, qué cosas tienen valor, digamos. Por eso que le dan un mayor sentido como a la empatía, digamos, ¿no? A estar en sintonía con los otros, y cualquier mínima pérdida de la sintonía altera el estado de ánimo, afecta en cómo tú te sientes, digamos, ¿no? Mateo y Daniel, una consulta que tiene que ver un poco quizás con esto. La figura del padre, el padre en la familia, pero además el padre desde el punto de vista de la sociedad, ¿no? Con el sentido de autoridad, en el sentido de lo que significaba el pater, no en el sentido del varón solamente, sino que en el sentido de que había una suerte de línea conductora social y que permitía que de alguna forma fuéramos hacia ese sentido. Había una, como decía Mateo, una tradición, estaba la iglesia, estaban los credos en general, alguna sensación de pertenencia. Esta falta hoy día de pérdida del sentido de no sé si del liderazgo en sí mismo, yo creo que hay una cosa un poco más profunda que tiene que ver con esta cosa de la paternidad, ¿ha influido en esta crisis que está viviendo la sociedad chilena? Yo pienso que sí, porque tú estás hablando de valores y modelos, lo que es el modelo del vínculo primario, del modelo materno y demás. El problema está en que
muchos de estos modelos, de estos valores que se iban forjando de generaciones y demás, debido a los cambios de las generaciones, del desarrollo, y lo que fue sucediendo a lo largo de la historia del siglo pasado, guerras, también pandemia y demás, la necesidad de rápidamente adaptarse a los cambios, fueron haciendo un poquito obsoleto una serie de estructuras, desde la familia extendida, a la familia nuclear, posteriormente a la familia más pequeña, incluso a la familia hoy día que puede ser todo tipo. Monoparental, claro. Monoparental, ¿no es cierto? Y lo otro que pasa es que todos sabemos la historia de los hijos cuando son pequeños, cómo terminan los padres, después en la infancia, en la adolescencia y después. Pero los medios y la tecnología y la información han ido acelerando que las fuentes de información y de validación de modelos son más rápidamente hoy día en los modelos externos que los modelos intrafamiliares. Es decir, entonces, como la figura del padre, hoy día tienen que competir con 25 otras figuras que son tanto más relevantes para los jóvenes. Y hoy día lo que dice Internet es, si está en Internet, papá, no entendiste si salió en Internet. Entonces, la validez de un concepto, de un valor, lo que fuera, se pone en cuestión. Y no solamente en los jóvenes, a veces hasta en los profesionales jóvenes también. Uno ve profesionales jóvenes que están más preocupados del paper que del paciente. Entonces, finalmente, uno empieza a dar cuenta que están cambiando los patrones. Y lo que también es cierto, que nuestro mundo está cambiando. Si nosotros queremos quedarnos simplemente en la conversación del café, estamos años luz detrás de lo que está sucediendo. Entonces, hay un problema de adaptación a eso. Ahora, en un punto que dijo Mateo, que a mí me preocupa, esta velocidad de conexión, esta superficialidad de conexión, a mí me preocupa que dificulta la empatía. Puede mejorar la sintonía. Y sintonizo con lo que tú ves, con lo que tú haces, con lo que te gusta, con los likes, con los seguidores, con los influencers y demás. Pero la empatía no ha sido el fuente más importante hoy día de los jóvenes con los adultos mayores en la pandemia, por ejemplo. Jóvenes que seguían saliendo, que no veían el riesgo que venía para otros, que no tenían percepción de riesgo, jóvenes que no ven la percepción de riesgo para sí mismos y para otros en otros aspectos. O sea, una sociedad que cada vez es más egocentrista y no tiene visión de sociedad. Entonces, cuidado, nos estamos atomizando y cada uno preocupándose cada vez más de sí mismo. Sí. Perdona, Mateo, solamente un comentario para ambos. Si nosotros tuviéramos de alguna manera a ambos, y esto ustedes dos que tienen tanta experiencia clínica, partimos con un dato duro que decía Daniel y que yo también lo aporto porque vengo de la cosa farmacológica y sé que es así. El alto consumo per cápita en Chile que lidera el consumo per cápita de antidepresivos, benzodiazepínicos, ansiolíticos, ese tipo de drogas, de fármacos, que por supuesto que tienen una indicación terapéutica súper clara y que ha mostrado beneficio cuando está bien indicado, sin lugar a dudas. Pero, de alguna manera, nuestra sociedad está enferma. ¿Podemos mejorarla? ¿Hay alguna cosa en que nosotros, en nuestra familia, en nuestro círculo, en nuestro ambiente de trabajo, aquí mismo, hay algunos tips que uno pudiese decir, mira, en realidad hay algunas cosas que con un pequeño esfuerzo o el tender un pequeño puente, efectivamente podemos mejorar? Perdón que Perdona. Me acuerdo de una frase que un profesor Montenegro nos dijo hace muchos años, cuando recién estábamos en pediatría, en psiquiatría. Y él dijo, es preferible tener 100 metros de alcantarillado en un pueblo que un psiquiatra. Y yo que estaba pegando a la... ¿Qué está hablando este doctor? Por Dios. La salud mental no es tener más psicólogos y psiquiatras. No sé, bueno, podrían haber muchos, pero aunque hubieran todo lo que quisiéramos, la salud mental es cómo logramos mejorar la salud de las personas y de alguna manera su convivencia y coexistencia. De ahí llegamos a que finalmente nos enfermen, a que no sufran psicológicamente y enfermedad. Los tips serían, ¿cómo hacemos para vivir bien? ¿Cómo hacemos para vivir normalmente bien? Los psiquiatras podemos decir, bueno, ¿cómo hacemos para mejorar la enfermedad? El psicólogo, ¿cómo resolver los problemas psicológicos? Pero para vivir bien, esto es una responsabilidad de todos, no solamente de nosotros, porque si no, el resto se lava las manos. Y eso es lo que ha sido durante la historia con la salud mental. Los locos para el hospital psiquiátrico, o a los psicólogos, a los psiquiatras, y el resto no tenemos nada que hacer. No, esto es una salud de todos. Y hoy, por la pandemia,
se está viendo lo que es saludablemente, por primera vez un enfoque de salud mental. Ojalá no se apague. Mateo. Mira, cuando tú dices que estamos en una sociedad enferma, ya uno le coloca un punto de referencia que lo da como por verdad, ¿no? Lo que nosotros tenemos hoy día son temas que van variando, que estamos siempre encontrando en un mundo que va siendo un mundo nuevo, que se nos presenta, digamos, ¿no? Cuando tú me hiciste la pregunta cómo es nuestra sociedad, el hecho de que tendamos a la desconfianza y el aislamiento facilita que ocurran ciertos trastornos psicopatológicos. Tender al aislamiento y tender a la desconfianza no es en sí mismo negativo, ¿ah? También puede tener virtudes, también pueden dar posibilidades. El hecho de que las personas tiendan a la desconfianza y al aislamiento también los tiende a ser más perseverantes, los tiende a tratar de arreglárselas por su cuenta, los tiende a tratar de ser más autosuficientes. Fíjate que en Chile la gente admiraba a Bielsa, porque Bielsa da un sentido de que la gente tenía que ganarse las cosas con su esfuerzo, con su dedicación, ser responsable, ser respetuoso. Entonces, si bien es cierto, da origen a posibles trastornos, también tiene muchos beneficios, digamos, ¿no? No es una temática en la cual uno lo va a condenar por sí mismo. Ahora, cuando vemos en el devenir, digamos, nos vamos encontrando siempre con problemas nuevos. Por ejemplo, cuando hablamos de los hiperconectados, no estamos hablando de la gente joven, especialmente con mayor razón la gente menos de 35. La gente de menos de 35, por ende, tiene una forma de vivir y de existir distinta que la gente de más de 40. Son maneras de existir distintas y no tiene que ver como cuando nosotros éramos jóvenes que decíamos nuestros papás tienen prejuicios que nosotros no tenemos, estamos viviendo en una nueva hora de valores. No, tiene que ver con una forma de experimentarse en la vida distinto, digamos, ¿no? Y esta forma de experimentarse distinto, claro, da la posibilidad de que la conexión y la socialización sean distintas. Y por ende, las personas son más inmediatistas, son más nihilistas, digamos, ¿no? Lo cuestionan todo, tienen una cantidad de información, como decía Daniel, que es al instante. Por ende, entonces, las verdades casi no existen. A no haber verdades, se pierde la causa justa por la cual luchar, se pierde algo que te dé un sentido de estabilidad. Al perderse ese sentido de estabilidad y al todo ser cuestionado, las personas, y aquí no comparto la idea de que no sean empáticas, sino que no siguen reglas, digamos, no sienten el valor de las reglas, no sienten el valor de limitar su libertad. Pero Mateo, durante la historia de la humanidad, siempre existieron de alguna forma paraguas bajo las cuales cubrirnos y para darle un sentido al propósito de las cosas, y durante mucho tiempo o estaba el régimen, ya sea el feudal, el señor, el sheik, como queramos llamar, y también estaban las religiones, que de alguna manera tendían a dar una suerte de conformidad y un camino por el cual seguir. Y hoy día, en que todo ha sido cuestionado, de alguna forma tengo la sensación, y le pregunto a los expertos por eso, tengo la sensación que se hace más difícil encontrarle un propósito profundo a la vida. Y en ese profundo análisis personal, es bastante más doloroso porque te cuesta encontrar, y cuando están tus autoridades cuestionadas, cuando está la familia cuestionada, cuando está la iglesia cuestionada, cuando están las instituciones políticas cuestionadas, cuando está hasta tu profesor cuestionado, tú dices, bueno, eso genera, me da la sensación, y le pregunto a los expertos, una sensación de inestabilidad y de indefensión espiritual y psicológica que no debe ser menor, ¿o no? Bueno, y genera también el otro concepto de la anomia, ¿no? Que hoy día encontramos que cuesta mucho que la gente tenga el concepto de normas. Anomia, no existen normas, no existe un respeto hacia el otro, de respeto a la autoridad, de respeto a lo que hay que respetar. Y esto se da más en un lado que en otro. De hecho, algunos de los resultados de mejores o peores resultados en la misma pandemia se ha dado en países donde han respetado mejor las normas de prevención y protección que otras. Aquellos donde han internalizado lo que es el riesgo, el temor, ¿no es cierto?, el miedo,
el posible pánico, han tomado acciones conducentes y de alguna manera creo que han hecho conductas para prevenir, han tomado entonces una conducta de acuerdo a la norma para poder protegerse a sí mismo y protegerse del resto. Aquí en Chile nos andamos muy bien, o sea, y en otros países tampoco. O sea, en el fondo, donde cuesta internalizar la norma, cuesta que esta norma que busca la normalidad permita albergar a las personas que están dentro de ella. Y eso es complejo, porque ya no es número, ya no es un tema, es un proceso en sí mismo, que es el que nos permite eso es lo que te explicaba cuando tú hablas de la inestabilidad. Te fijas, da una forma nueva de existir, ¿no? Una manera en la cual las personas tienen una vivencia de lo que es propio de sentirse en la inestabilidad. El cambio, la inestabilidad, la falta de definición, la dificultad de tomar compromiso, porque fíjate que todo compromiso implica una pérdida de la libertad. Entonces, el cuestionar las cosas genera una sensación de pérdida de paradigma. Por eso que las personas se guían por el paradigma de la masa, por el paradigma del qué dirán, porque les da una referencia, les da un camino a seguir, pero es un camino que tiene que ver con la inmediatez, no se va a mantener en el tiempo. Por ejemplo, yo me junto con los amigos y uno va a decir, oye, es muy importante, como dice Daniel, cuidar las normas por la salud, pero me voy a juntar con otros que van a decir que eso es una tontera, que eso es de los viejos, que están exagerando. Entonces voy a andar para allá y para acá, según con quién me encuentro, ¿no? Me hago muy sensible al contexto, me hago muy dependiente del contexto. Yo creo que estamos viviendo una transición de cómo la experiencia se está dando y esto va a complejizar la existencia, pero no complejizarla no quiere decir que vaya a ser para algo negativo, va a generar que la gente joven va a tener que asumir en una mayor responsabilidad, va a tener que aceptar, digamos, y va a tener que hacerse parte de aceptar ciertas normas y va a tener que hacerse parte de tener ciertas como valores. Pero a diferencia de la generación de nuestros abuelos, en la cual las normas, los valores eran entregados por la cultura, eran entregados por la tradición, ellos van a tener que hacerse parte, digamos, van a tener que hacerse parte como de un proceso más democrático, más participativo, digamos, ¿no? En la cual una vez que se hacen cargo de eso, van a tener que asumir la responsabilidad. Yo creo que nosotros somos un país joven, por eso que nuestra gente todavía confunde libertad con anomia. Pero ¿por qué, si bien es cierto, nosotros somos un país joven, hay otros países que son incluso más jóvenes que nosotros, como Nueva Zelanda o Australia, de alguna manera ellos han cumplido de mejor manera las indicaciones de la autoridad sanitaria y hay un compromiso mayor de respeto por el otro y hay una suerte de que el mérito sí es valorado? ¿No hay un proceso cultural en eso también que tiene que ver con los dirigentes, que tiene que ver con el ejemplo? Perdona, Daniel, porque acá en Chile, como tenemos esta cultura de la desconfianza, que es algo que es parte ya de nosotros, la gente le cuesta asumir la responsabilidad. Responsabilidad significa que yo voluntariamente restrinjo mi libertad. ¿Y por qué yo voy a restringir mi libertad si desconfío de los otros? Entonces, somos un país joven que estamos en proceso de madurar, digamos, ¿no? Los otros países, Nueva Zelanda, etcétera, ya venían con una cultura en lo cual ellos ya habían pasado por este proceso de valorar la libertad, de que la libertad humana tiene un valor, y la libertad solo existe en la medida en que la gente cumple normas. Porque si la gente no cumple normas, no hay una pauta sobre la cual tú te puedas orientar, la libertad no existe. Yo no puedo tener una libertad con alguien si yo no sé cómo el otro va a actuar. Esa norma, esa pauta tiene que ser consensuada, tiene que ser participativa. Solo así tenemos libertad, digamos, ¿no? De la otra manera se acrecienta la desconfianza y eso, la desconfianza limita la libertad. Por supuesto. Daniel. Sin proponer modelos políticos en particular, culturas anglosajonas tienen la estructura de hacerse responsable uno mismo. Yo me hago responsable de mí mismo, porque si yo me hago responsable de mí mismo, no soy un problema para el resto, y como tal, la sociedad funciona. Nuestra sociedad latinoamericana es un poquito distinta. Aquí hay que hacer la pillería, porque aquí nos van a funar, nos van a liquidar, así que agarremos mientras podamos. Hay mucha historia para explicar todo esto, hasta desde la conquista o invasión, como queramos llamarlo, lo que fuera,
características culturales y demás, de las tribus originarias y demás. El problema es que esas creencias que siguen todavía en la estructura, nuestro inconsciente colectivo, nuestra estructura cultural y cognitiva, es la que hacen que algunos pueblos avanzan más y otros menos. Yo creo que lo que tengo que hacer es, aquí hay que robar hasta que se pueda nomás, o hay que hacer lo mejor posible, o no hay que hacer nada porque total nadie se da cuenta. Entonces esos modelos hacen que los sistemas no funcionen, independiente de donde fuera. Entonces, nuestros sistemas educativos han perdido la capacidad de incidir o inyectar conciencia cívica. Y conciencia cívica no es solamente si voy a votar y marco una línea o dos líneas, o si pongo un punto al lado, sino ¿qué es la conciencia cívica? ¿Cómo vivo con el otro en una sociedad? ¿Qué significa respetar al otro? ¿Qué es un derecho? ¿Qué es una obligación? Si hoy día hay puros derechos, no existen obligaciones. Pero vamos a culpar solamente a los jóvenes por eso. No, pues si quienes no les han enseñado, somos nosotros también. Entonces, en el fondo, hay un tema de una atomización bastante importante que implica desde la educación, desde el enfoque de nuestra familia, ¿no es cierto?, desde la necesidad de adaptarnos a los procesos tecnológicos, que por un lado son maravillosos, pero por otro lado hay que resguardar a la familia, la estructura básica. Y por otro lado también es cierto que, ¿por qué no? O sea, nuestras estructuras de gobiernos, y llamémosle gobiernos políticos en general, de cualquier, a veces responden más a otras fuerzas que las necesidades propias de las poblaciones. Y a lo largo del tiempo, la gente comienza a no creer en sus representantes, no importa de qué color sean. No, para qué, si total da lo mismo, porque ninguno haga lo otro, total, lo importante es que yo haga lo mío. Y finalmente tienen razón, porque si yo dejo de trabajar no llevo alimento a mi casa. Pero finalmente, ¿cómo hacemos un cambio cultural, político, social mayor si no hay una participación? Y miremos a los jóvenes, la mayoría no vota. Quiero un segundito. Por favor. Es que, dale Mateo, tienes el segundo. No, es que yo quiero complementar lo que dice Daniel, porque estoy completamente de acuerdo con él, digamos, que en este sentido la responsabilidad es fundamental. La gente que no participa dice, yo no me importa eso porque yo no fui a votar, porque el inculcar responsabilidad es fundamental, digamos, ¿no? En el acto en el cual la gente se hace cargo y asume una responsabilidad, es que nosotros podemos empezar a generar un mundo consensuado. Porque fíjate que hoy día los padres no imponen normas, porque no están seguros de las normas que imponen, porque todo es relativizado, todo es cuestionado. Entonces tampoco quiere nadie asumir ninguna responsabilidad. En el acto de la responsabilidad, la gente cree que está validando una libertad, y es exactamente lo contrario de lo que ocurre, ¿no? Entonces es fundamental, como decía Daniel, la educación cívica y la educación en responsabilidad. Volver a enseñar a los griegos, digamos, ¿no? Quiero recordarle a todos nuestros auditores que estamos con dos destacados médicos psiquiatras. Daniel Seijas es psiquiatra formado en la Universidad de Chile, además en la Universidad de Yale y en Londres, es profesor de la Escuela de Psiquiatría de la Católica, ex profesor, hoy dirige el Centro de Drogadicción y Adicciones de la Universidad de la Clínica Las Condes. Mateo Ferrer tiene 2 títulos, falta de uno, el psicólogo clínico, también es psiquiatra, profesor de distintas facultades de psicología y de psiquiatría, director del Colegio de Psicólogos, ambos con mucha experiencia clínica, y estamos conversando sobre lo humano, lo divino, pero fundamentalmente sobre las penurias y las alegrías de nuestra sociedad. Quiero cambiarlo radicalmente de tema. Quiero hablar un segundo porque quiero dejar para el final el tema de la pandemia y el tema de la violencia de la sociedad. Quiero hablar un poquito de, que yo creo que es uno de los problemas que tenemos en nuestra sociedad, de la drogadicción. Daniel, Mateo, ¿por qué de alguna manera lo que uno está viendo, y puedo estar equivocado, pero esa es la sensación, no es mi área de expertise ni especialidad, pero como padre y como miembro activo de la sociedad, tengo la impresión que el problema de la drogadicción ha ido aumentando en forma sustantiva, y que hoy día está generando un problema no personal solamente, que es dramático, sino que es familiar y social, realmente gigantesco, y que probablemente no todos le damos el peso y la importancia que corresponde. ¿Por qué eso está ocurriendo?
si es que está ocurriendo. O sea, sin duda está ocurriendo desde hace muchos años. Está ocurriendo porque lamentablemente el problema de la drogadicción no es solamente un problema de una drogadicción, es un negocio involucrado. Es decir, hay que pensar que hay un sinnúmero de personas que viven de que hay gente que se haga adicta. Y lo podemos decir de las legales y las ilegales. Pero cuando entra el problema, vamos a dejarlo ahí, ¿ya? Porque me he metido varias veces en problemas hablando de este tipo de cosas. Sin embargo, es cierto. O sea, aquí tenemos un problema de que hay gente que quiere vender su droga. Pone el nombre que tabaco, marihuana, alcohol, cocaína, estimulante, anfetamina, benzodiazepina, burundanga, cloruro de etilo, pon lo que tú quieras, ¿ya? Alcohol, etc. Muy bien. Y hay gente que quiere pasarlo bien, hay gente que quiere relajarse. Bueno, el tema está en que si nosotros estamos constantemente instigando, ¿ya? A través de publicidad además, logramos vender tabaco y demás. Pero en el caso de las drogas, si además estamos teniendo organizaciones delictuales que se encargan de presionar, de invadir, de amenazar, de invertir para que se vayan tomando población además, es como que se tomara, no sé, una de las empresas de alcohol o de tabaco, diferentes, digamos, barrios de Santiago, y se dedicaran a distribuir por todos lados. Diría, una locura. Bueno, eso es lo que está pasando. No estamos viendo que el narcotráfico es uno de los peligros más importantes y violentos de Latinoamérica, hoy para mañana y los próximos 20 años. ¿Por qué? Porque además está asociado y amparado con posiciones políticas muchas veces, pero también con la delincuencia absoluta, porque es lo que produce más dinero para la delincuencia también. Entonces, nuestras intervenciones globales han fallado, no porque probablemente no sean útiles, puede que sean útiles, pero no son eficientes. Puede ser que sea eficaz, pero no eficiente, porque costo-beneficio en el largo plazo no logran dar el ancho con la inversión que hay del otro lado. Los daños que produce, por ejemplo, el daño del alcohol es mucho más que lo que se invierte el Ministerio de Salud en todas las enfermedades en un año. Las drogas, los daños que produce son 30 veces más la inversión que hace el Senda en un año. 30 veces. Entonces, bueno, evidentemente si tenemos esas disparidades, ¿cómo vamos a pelearlo? Pero el otro problema importante es que justamente estamos hablando del temor, el miedo, el temor, la soledad, ¿no es cierto?, y la violencia. Bueno, tenemos temor que a nuestros hijos les pase algo. Y no nos damos cuenta que con el temor los dejamos solos. No sabemos dónde van, con quién salen, con quiénes se juntan, si consumen o no consumen, quién le pasa esto, qué le pasa a lo otro. Y finalmente nos da mucha rabia y nos genera mucha violencia cuando vemos que el cabro fuma o toma un accidente o lo meten preso. Bueno, esta temática que tú dices está en el trasfondo de lo que estamos viendo. ¿Y qué sucede? Nos damos cuenta a veces, 1 o 2 años después, 1 o 2 accidentes después, 1 o 2 matrimonios después, 1 o 2 trabajos después. O sea, en el fondo, el tema de la adicción, ¿no es cierto?, es un tema que atraviesa las diferentes problemáticas. No porque es lo único, no, porque lamentablemente es el pegamento que une todos los otros problemas que tenemos. Cuando uno toca esa gotita, como la gotita, cuesta mucho dejarla. Y es complicado. Ahora, ¿es la adicción en sí? No, es la soledad, la pobreza, el dolor, es la depresión, son los problemas de pareja, es la incomprensión, es el bullying. Son miles de problemas que una vez que se pegan a la sustancia, ahí quedan. ¿El amor es fuente terapéutica para las cosas que estamos viendo hoy día? Perdonen que les diga esto, pero yo creo que el afecto, probablemente volver a las cosas básicas, como que la familia es el núcleo importante, independiente, de que hoy día muchos tenemos familias que las volvemos a empezar, gente que acompaña una parte de la vida y después continúa, muchas mujeres luchando solas por sus hijos. O sea, ha cambiado el concepto de familia y además con la prolongación de nuestra vida y la complejidad de la sociedad ha cambiado, claramente, pero sigue la familia siendo una fuente importante de amor, de protección y de guía. ¿Le estamos dando la importancia a la familia como corresponde? La vida, como te decía, hoy día ha cambiado, digamos. No tenemos la misma forma de vivir. Como
como lo señala Daniel, tenemos aspectos, digamos, que van más allá de lo que nosotros vemos, digamos, ¿no? Como él decía, hay toda una industria de distintos intereses que está debajo de todo y las cosas se tienden como a enredar. Pero también ha cambiado en términos de lo que significa tener hijos hoy día, ¿ya? Lo que significa tener una familia. También eso cambia. ¿Cuál es el sentido de la educación que uno le quiere dar a los hijos, digamos? En un mundo donde ya no se siguen dogmas, en un mundo donde ya no se siguen religiones, digamos, ¿cuál es el sentido? ¿Para dónde está la dirección? Entonces, la temática central para gente es tener un grupo de pertenencia, es tener un grupo de donde se sientan reconocidos, valorados, apreciados, digamos, ¿no? Entonces tú dices, una familia que te dé amor. Yo creo que todos los padres, de alguna manera, o la mayoría, quieren a sus hijos. Y la forma de cómo los quieren es la forma de cómo los dañan también. Porque esas padres que no son capaces de tener una forma de hacerle sentir al hijo valorado, de hacerle sentir al hijo que la vida tiene sentido, de hacerle sentir al hijo de que le aceptan sus errores, de que lo acompañan, de mil cosas, digamos, de que están junto con él. Todos esos aspectos de la familia van siendo centrales, digamos, para que el niño no sienta este vacío, esta soledad que lo va a llevar a buscar entonces esa pertenencia, ese sentido de ser validado por alguien en personas que estén cercanas a la droga, que es donde van a quedar, como decía Daniel, presa de todas estas cosas que están subterráneas, digamos, que en algún momento lo pueden tomar, como decía Daniel, va a ser la gota que lo va a unir, digamos, y de ahí una vez que lo une ya va a ser difícil de sacarlo. Por lo tanto, el amor no es el tema es cómo se manifiesta ese amor, ¿ya? El cómo la persona hace sentir al otro que es una persona de valor, que es una persona que tienen una alegría de tenerlo ahí junto con ellos, que hace que la vida tenga un sentido, que tenga una vivencia de ser respetado, de ser, de que estoy muy feliz de escucharlos. Estoy muy feliz de escuchar a dos personas que tienen tan buena formación clínica, tan buena formación intelectual y además de tan buenos valores. Ya que estamos en esta parte del tema, quiero volver a cambiarlos de tema y quiero conversar un poco de octubre. Quiero tratar de entender desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, sociológico, si bien ninguno de ustedes es sociólogo, pero está cercano ahí del comportamiento humano, ¿qué es lo que nos pasó en octubre con la violencia? ¿Es simplemente una explicación política? ¿Hay una explicación simplemente económica? ¿De dónde surgió esta rabia? ¿Cómo podemos evitarla, creen ustedes, que esto vuelva a ocurrir? ¿Cómo podemos tender puentes concretos para que efectivamente Chile sea un mejor país? ¿Cómo de alguna manera podemos entre todos construir un sueño que nos dé un sentido como sociedad, que nos dé un propósito, que de alguna manera es lo que queremos hacer en Unidos por Chile también? ¿Cómo creen ustedes desde su mirada de hombres profesionales que han contribuido al entendimiento de las personas y solucionar sus problemas? Ayúdenos a los que estamos hoy día escuchándolos a ver si encontramos luces de cómo podemos ayudar a que el país esté mejor. Cuando tú nos invitaste a participar aquí y estaba este tema, dije, ay, qué complejo, ¿no? Personalmente, como persona, bueno, soy ya chileno después de 40 años aquí en este país, sí, pero como siquiera no me siento en condiciones de dar una explicación porque no sé si la tengo. Sí, junto a algunas ideas que he escuchado que me han parecido interesantes, ¿ya? Algunas pocas, ¿no es cierto? Pero sigo bastante, un poco impresionado por lo que sucedió. Pero leyendo un poco la historia de la humanidad, la historia de este país, no muy extrañado, porque revueltas y problemas de este tipo han existido muchas, pero siempre asociadas con problemas de desigualdades, diferencias, ¿no es cierto?, económicas, sociales, y donde el temor, el trabajo, la rabia y la soledad se mezclan. Yo creo que la
los temas tocados, el título tocado fue bueno, porque el temor a pedir como mejores condiciones, a comprometerse con un proyecto determinado, la violencia implícita, ¿no es cierto?, que muchas veces se da y que finalmente detona más bien en otra violencia, es lo que ha pasado en muchas oportunidades. Basta ver la historia de Chile o de cualquier país latinoamericano, ¿no? Yo solo quiero mencionar lo que dijera un psiquiatra muy famoso que lo perdimos el año pasado, el doctor Ricardo Caponi, un gran investigador, profesor y un hombre muy querido, y que en forma paradojal él fue a España a presentar su libro sobre la felicidad y falleció en España cuando iba a hacer su presentación. Y él hizo un estupendo artículo en el Mercurio justamente unos días después del 18, yo que lo recomiendo leer. Y él hablaba de dos tipos de violencia. Y hablaba que la violencia, bueno, el eros y el tánatos siempre han estado dentro de la estructura dinámica, ¿no es cierto?, para comprender al ser humano, pero hablaba de la violencia destructiva y la violencia constructiva. La violencia constructiva es aquella potencia que es retenida y que explota en determinado momento y que en la medida que la podemos encauzar y transformar en una fuerza generadora, se transforma como la explosión de un auto, ¿no es cierto?, o de una bomba que se transforma en una fortaleza para generar algo. Y la violencia destructiva que aplana y destroza todo lo que encuentra en el camino y lo que produce una guerra. Nadie puede decir que después de una guerra hay felicidad en ninguna parte. Entonces, en el fondo, creo que esa diferenciación que hizo Ricardo plantea la necesidad de decir, bueno, ¿cómo transformamos esto que fue una violencia que produjo destrucción en energía que evite nuevamente la destrucción y utilizar esa violencia que hay, encauzarla en elementos de cambio para el país y para la sociedad? Los elementos de cambio, me disculpan, pero yo me limito a presentar el tema nomás, porque creo que es lo más interesante que he visto. Pero en eso, ahí sí que tenemos cabida a todos. Responsabilidad a todos y cabida a todos. ¿Cómo hacerlo? Yo personalmente creo que están los instrumentos hoy en día, no creo que hay que... La desconfianza, y eso te coloca en una situación de percibirte desprotegido, ¿ah? Un poco como que va a quedar en duda de ser cuidado por los demás. Cuando las personas no se sienten cuidadas, se enrabian, ¿ah? Esto es como cuando la mamá se va y el niño siente que la mamá lo descuidó, entonces cuando la mamá vuelve, el niño no va donde la mamá a abrazarla, sino que el niño va donde la mamá a pegarle un puntapié. Entonces hay una sensación de que las personas que han tenido o tienen el poder no han cuidado a los demás. Esa sensación se publicita, se da a conocer y como vivimos en esta sociedad de desconfianza, esa idea aprende, digamos, ¿no? Y ese relato entonces empieza a hacerse parte de la realidad existencial de la gente. Entonces empieza a generarse una vivencia en la cual las personas se perciben no cuidadas. Si tú te fijas lo que hacen los canales de televisión con el tema de la pandemia, en cada momento te están exagerando de que no ha habido un adecuado cuidado, digamos, ¿no? Y eso va aprendiendo entonces una frustración, una molestia, una rabia. Pero les voy a hacer una pregunta, perdón, una pregunta dura a ambos, pero ¿ustedes no creen que hubo aquí planificación en esto? O sea, que hubo, por supuesto, una condición social de base, la desafección de las cúpulas del poder con la gente, el abuso, lo que es una cosa evidente, las condiciones paupérrimas de algunos, pero que se aprovecharon desde el punto de vista político para encauzar esta violencia y transformarla, como decía Daniel, en una violencia de destrucción en vez de catalizarla hacia una violencia transformadora, positiva de la sociedad. ¿Ustedes desde la mirada de ciudadanos ahora no creen que hubo aquí una concertación política además? La política siempre está presente en todo, digamos, y cada persona va a tratar de llevar el rebaño para donde está su gusto. Pero el tema central, digamos,
está en este sentido de no percibir el cuidado, porque la violencia es siempre una posibilidad del ser humano. Ahora, cuando yo te digo que no está la posibilidad de percibir el cuidado, la experiencia es subjetiva. Yo no quiero decirte que sea objetivo, digamos, ¿no? La experiencia subjetiva, consensuada, es que ha habido una vivencia de no sentirse cuidado, digamos, ¿no? Esa es como la experiencia. Y por ende tú te explicas de que la violencia ha sido contra las cosas, porque las personas no tienen por qué no hacerlo. O sea, yo no tengo por qué cuidar algo que no me cuida. Entonces yo destruyo algo teniendo una expectativa ilusoria, seguramente podríamos ser delirante incluso, de que las cosas van a cambiar y van a mejorar si hago esto o lo otro, porque no tengo ninguna razón para no hacerlo. Cuando las personas dicen que no tengo nada que perder, no se trata de perder o no algo, sino que se trata de que yo no tengo ningún compromiso con esta sociedad, ninguna responsabilidad, para tomar lo que estábamos hablando antes, no tengo ninguna responsabilidad, yo no he llegado a ningún acuerdo con nadie para no destruir todo esto, digamos. Entonces me doy el gusto de destruirlo, porque además se topa de que las personas que están haciéndolo, se sienten vivos, se sienten como una especie de adicción, se sienten emocionados, se sienten que están cambiando el mundo. Entonces se junta todo, ¿me entiendes? Se junta la desconfianza del país, se junta el sentido de que no me siento cuidado, se junta que estoy haciendo algo épico, algo transformador, digamos, y con la fantasía, el delirio que esto va a generar un cambio positivo. Claro, y entonces en base a eso, entonces... Y en base a eso mucha gente lo legitimó también. Por supuesto, lo legitimó, pero cuando uno lo ve desde la distancia se da cuenta que evidentemente hay un escape natural y real, pero también una manipulación evidente. Quiero ir primero contarles que yo recibo a través del WhatsApp un montón de mensajes simultáneamente y primero felicitar a ustedes. Tengo algunas preguntas cortas y directas. Daniel, la marihuana, tú como especialista, ¿la marihuana desde el punto de vista terapéutico efectivamente tiene un rol o no tiene un rol? Hasta el momento, la marihuana no tiene un rol. Algunos productos de la marihuana se están estudiando la posibilidad que tiene. Cannabidiol, anandamida, cannabidiol, cannabinol. Pero la marihuana en sí no, pues son 47 cannabinoles, de los cuales algunos son dañinos, otros. La marihuana no es tratamiento. En ninguna parte de la marihuana es un tratamiento. Lo que pasa, en ninguna parte la marihuana ha sido adaptada como fármaco. Ha ingresado por vía legal, despenalizada por vía legal, a tratamiento. Ahora, ¿que produce efectos? Sí, pero si la tratáramos como un medicamento, que pasara por la fase 1, fase 2, fase 3, que pasa cualquier otro medicamento, la marihuana no pasa en la fase 2, porque los efectos colaterales que tiene son suficientes para sacarlo. Los daños que produce son suficientes para sacarlo. Y para la gente que no escucha. La marihuana, 1 o 2 productos de marihuana que se están tratando de extraer y que puede tener cierta utilidad, sí, pero todavía no han demostrado que sean más eficientes que los medicamentos existentes. Si el tema no es la planta, que la pobre planta que está ahí, si el tema es que esa planta que tiene un alucinógeno produce daños. ¿Produce efectivamente daños la marihuana? Porque aquí hay mucha gente que tiene hijos y hay gente joven escuchando y que ha entrado en esta cosa de que no, la marihuana no tiene ningún efecto secundario importante, no es el primer peldaño. Que ha habido en Chile en los últimos 10, 12 años en que se trató de despenalizar y de desmistificar el tema de la marihuana con mucha inversión económica y lobby. Y no, es evidencia clara, la marihuana produce daño, ¿no es cierto? Está toda la literatura en todas partes del mundo, ¿no es cierto? Ni siquiera hasta la revista Cáñamo lo niega, ¿ya? Solo que, bueno, sabemos que produce daño, pero, o sea, produce daño cognitivo. Nosotros estamos investigando en este momento en Clínica Las Condes cuánto tiempo dura el daño cognitivo. Hay investigaciones que se hizo, no sé, en Chile, Clínica Las Condes, en Chile, en diversas partes del mundo, aumenta el riesgo de esquizofrenia, crisis de pánico, empeora las depresiones, duplica mortalidad, accidente de tránsito. Los daños han estado estudiados, pero por años, y están demostrados científicamente. Y incluso lo que en algún momento se dijo que no era cierto, sí se ha demostrado por estudios de Kandel, que la marihuana también predispone a uso de otras drogas. No significa que todo el que usa marihuana usa. ¿Tú estás de acuerdo con eso, Mateo?
Totalmente, estoy de acuerdo. Sí. Lo que pasa es que es súper importante validar la opinión de dos expertos connotados, profesores, investigadores, y ponerlo sobre la mesa, porque de repente hoy día estamos como en el tango cambalache, digamos, que hoy día da lo mismo ser un burro que un gran profesor, digamos. Entonces, claro, uno de repente ha olvidado y escucha a cualquier gente en tutorial y decir, no, compadre, dele nomás porque resulta que la marihuana no produce ningún daño. Bueno, estamos aquí frente a dos profesores de psiquiatría y a un experto en particular que se dedica a eso en su vida y es uno de los especialistas más connotados de Latinoamérica en eso, que dice claramente que la marihuana efectivamente produce daño. Niños, aunque no lo crean, ha pasado 1 hora de conversación. Yo quiero recordarles a todos y darles gracias infinitas a todos por su Una cosa te quería decir antes que terminemos, que la violencia se explica, ¿no? Pero no se justifica. Yo no quiero que como lo que dije, la sensación claro, porque la violencia se explica, pero no se justifica, porque obviamente que las personas luego la pueden utilizar, y aquí te voy a dar una opinión personal, que ya no es como alguien que le explica, ¿no? Yo creo que la oposición se sentó y tomó una fortaleza en esa violencia como si se validaran ellos, y eso ha sido un gran daño al país y al entendimiento, digamos, ¿no? Porque no se puede tomar la violencia como algo que te va a mantener amedrentado, digamos, ¿no? Por eso es que cuando yo te lo digo, yo la estoy explicando, no la estoy validando. ¿Ah? Sí, lo que pasa es que son dos cosas distintas. Una es la explicación, sí, y otra es la justificación. Y no hay justificación para la violencia destructiva. Hay justificación para ocupar esa energía para ser transformadores positivos. Y en eso estamos. Yo quiero darle las gracias infinitas a todos. Quiero recordarles que estuvimos hoy día con Daniel Seijas, psiquiatra de la Universidad de Chile, profesor de psiquiatría, y con don Mateo Ferrer, psicólogo y psiquiatra, también profesor de psicología y psiquiatría, ambos connotados y con experiencia clínica vasta y formadores en muchas generaciones. Quiero además agradecer a todos los que de alguna manera nos están comenzando a seguir jueves tras jueves en Unidos por Chile, en estas conversaciones. Lo que queremos es traer gente con experiencia, gente que conozca y además de buenos valores, que nos ayuden a iluminarnos y atender puentes para el conocimiento y para entre todos, desde nuestras visiones complementarias, desde nuestras experiencias, desde nuestros afectos también, intentar construir un mejor país para todos. Quiero agradecerles, Mateo, infinitamente por tu gentileza. Quiero contarles que Mateo no quería al principio aceptar porque me dijo, no, a mí no me gusta conversar. Y no es así, Ya. Y a Daniel, por supuesto, por su gentileza estar con nosotros. Realmente ambos han sido unos invitados extraordinarios. Espero que nuestro público haya cumplido sus expectativas porque yo estoy con el corazón llenito. Muchas gracias y si Dios quiere, el próximo jueves tendremos otro Conversando con. Mateo, no sé, tienes 10 segundos para decir lo que quieras, después Daniel. No, que leía que alguien decía que si el amor era importante en el tema de la familia. El amor es fundamental en todo, pero yo lo que quiero decir es que los padres, queriendo mucho a sus hijos, también les pueden dañar, digamos, ¿no? Que es importante el hecho de que lo hagan sentir querido y lo hagan sentir que ellos son alegres con ellos, que el niño lo tenga como experiencia personal, ¿no? No es suficiente amarlo, también es importante cómo él lo vive, digamos, ¿no? Daniel, gracias, Mateo. Daniel. Gracias por la invitación, gracias por su paciencia, escucharnos, y espero que estén de acuerdo y en desacuerdo con nosotros. Cuídense alto. Un abrazo gracias a todos, que estén muy bien y Unidos por Chile, los esperamos a todos.